Muy buenas a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Luna y esto es Español desde el Sur. Ahora me están viendo en una pantalla en negro, pero este episodio va a tener video. Lo que pasa es que no llegué a grabar un video para la primera parte. Sepan disculpar. Para este episodio, como ya habrán visto, lo invité a Nico de Pocket Spanish Podcast, que seguramente lo conocerán, para hablar de un tema que me resulta muy interesante, familiar y cercano, obviamente, que es enseñar español. Como seguramente saben, yo soy profesora de español y actualmente estoy dando clases, así que si les interesa tomar clases conmigo, me pueden contactar a través del link que está en la descripción. En ese mismo link también van a encontrar todas las transcripciones de todos los episodios, el Instagram del proyecto y además una posibilidad de apoyarlo económicamente. Desde $3 o $5 pueden hacer aportes mensuales para que este proyecto continúe. Pero bueno, les decía que para este episodio vamos a estar con Nico hablando del otro lado de las clases. Mucho se habla de cómo es estudiar español, cómo son las clases de español, los recursos que uno necesita para aprenderlo. Pero ¿qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa con el profesor? ¿Cómo se es profesor o profesora de español? ¿Qué se requiere para hacerlo? ¿Cómo se gana la experiencia? ¿Cómo es la experiencia de dar clases? Voy a dejarles el link del podcast de Nico en la descripción de este episodio y les recuerdo que él también me invitó a hablar en su podcast. Me entrevistó sobre si los argentinos leemos o no. Les recomiendo que vayan a escucharlo. Desde ya les pido disculpas por el sonido de mierda que tiene mi micrófono en esta entrevista. Ese día se me cortó el wifi, tuve que salir corriendo a otra casa a grabar este episodio y en esa otra casa había una computadora que graba muy mal el sonido, incluso con mi micrófono. Así que bueno, si no se entiende bien lo que digo, que ojalá no sea así, cualquier cosa tienen las transcripciones. Tienen el video para ayudarse y espero que a pesar de eso lo puedan disfrutar. Ahora sí, empezamos. No sé si querés hacer una introducción primero para quienes tal vez no te conozcan. Dale, puedo presentarme. Bueno, gracias Luna por invitarme primero. Bueno, soy Nicolás, soy de Argentina. Nací en la provincia de Río Negro, en el norte de la Patagonia. Tengo 29 años, soy profesor de español. También soy nutricionista, después voy a hablar un poco de eso. No sabía. Y bueno, ahora estoy viviendo en Italia hace 1 año y 4 meses, más o menos. Y bueno, eso, doy clases y tengo el podcast también. Excelente, buena presentación. No sabía que eras nutricionista. Em, en fin. Bueno, te llamaba. Random, un dato random. Sí, dato random, pero interesante. Em, Justamente como sos profe de español, además tenés un podcast que yo creo que dentro de lo que es podcast de español argentino es de los más conocidos, y está buenísimo. Te llamaba porque me interesaba justamente tocar este tema de cómo es enseñar español. Se habla mucho de cómo es estudiarlo, cómo se puede aprender, pero es re interesante también la otra parte, ¿no? De las clases, que es quien enseña. ¿Cuál es tu relación con la enseñanza? ¿Cuándo arrancaste a ser profe? ¿Cómo? ¿Por qué? Lo que quieras contar. Es una pregunta muy interesante porque lo pensé muchas veces. Bueno, a ver, yo empecé con enseñanza de español en el año 2021. Me acuerdo que estaba en Instagram mirando historias de amigos, y un amigo que está viviendo en Alemania, que todavía sigue en Alemania, eh, puso en su historia que terminó un curso de español para ser profesor de español. Mm, Y le respondí la historia, le dije, ¿qué onda? ¿Esto está bueno? ¿Cómo funciona? Y ahí me explicó todo, cómo era, que bueno, que existe obviamente esta enseñanza. Yo sabía que existía, obviamente, pero como que nunca lo había pensado, sí. nunca lo había considerado. Y, y bueno, ahí fue como empecé a investigar. Bueno,
vamos a hablar un poco ahora, me parece, de las plataformas, pero fue también donde descubrí algunas plataformas, empecé a trabajar ahí y Mm, bueno, poco a poco empecé a tener estudiantes y eso. Pero volviendo al punto de enseñar, yo después me di cuenta que en realidad a mí desde muy chiquito me gustó enseñar. Yo cuando tenía 8 años, yo tengo una sobrina que tiene pocos años de diferencia conmigo, tenemos siete mm, años de diferencia solamente. Entonces siempre yo le enseñaba como matemática, sí. como que le ayudaba con las cosas de la escuela. Eh, Ahí me di cuenta que en realidad desde chiquito ya traía eso. A mí me pasó algo parecido, de hecho. También empecé en el 2021 y siempre me gustó enseñar. Así que me siento bastante identificada y también arranqué con plataformas. Bueno, yo personalmente arranqué con Italki. Había probado Preply, pero no me gustó mucho. No sé vos con cuál empezaste. Igual que vos. Sí, 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 sí. ¿Usaste Preply o tampoco te gustó? No la llegué a usar porque Mm, empecé con Italki y realmente tuve muchos estudiantes desde el principio. Entonces como sí. que no lo necesité, digamos, pero eh, como que no me gustó mucho tampoco, así que me quedé con, bueno, con la otra, sí, 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 Claro, entiendo. con Italki, totalmente. Em, ¿Qué pensás de las plataformas? Bueno, vos das clases individualmente, ¿no? Por fuera de las plataformas, igual que yo, supongo. Em, ¿Cuál fue tu experiencia enseñando en Italki, por ejemplo? ¿Cuáles son los pros, los contras? Ujú. Bueno, yo sigo en realidad teniendo algunos estudiantes Ah, en mira. Italki. Mm, Hago las dos, digamos, algunos estudiantes fuera y otros estudiantes en Italki. sí, Em, mi experiencia fue bastante positiva en general, porque bueno, fue algo que me permitió empezar desde el principio. Después, bueno, ahora estoy en proceso de más independizarme, mm. pero sí, digamos, me permitió encontrar estudiantes y conocí a muchos estudiantes. No sé cuál fue tu experiencia. También la misma. Me llegó una locura de estudiantes al principio. Fue una cantidad inmanejable, además. No sé si Sí, te pasó, pero el algoritmo al principio te mueve mucho. El problema de las plataformas siempre son el tema de las comisiones, ¿no? Que te sí. sacan, bueno, Preply te sacaba un 33%, es un montón. Ujú. Italki un 15, creo, ¿no? Ahora Algo subió, así. es 21. No. Sí, sí, sí. ¿No sabías? Ay, no, no sabía, no sabía. Qué locura. Sí, sí. Wow. Creo que 21 o 18, ya me olvidé, pero sé que habían subido. Sí, bueno, ese es el tema, es lo único, obviamente lo que nos afecta a los profesores, digamos, la Sí, comisión. Sí, es sí, muchísima plata. Si te pones a pensar en un año o en muchos meses, es mucha plata. Sí, sí, un 20%. Bueno, 15 ya era bastante, 20% es una locura. Em, pero bueno, creo que dentro de todo no está tan mal. Hay otras plataformas, digo, Italki te sacará un montón de comisiones, pero seguís siendo, digamos, dueño o dueña de tu tiempo, de cómo dispones eso, tus horarios, cuánto cobras, qué clases aceptás, qué clases no. Hay otras ujú. plataformas que yo nunca probé, que es más como depender de alguien más, em, como que le ofrecen al estudiante una posibilidad de muchos tutores que a veces van cambiando. No sé si algo de eso hiciste alguna vez. No, o sea, como No. profe nunca lo hice y como estudiante tampoco, pero conozco ese tipo de plataformas, sí. Y sí, muchas veces la comisión es muy alta y los Mm, profes, o sea, cobran muy poco por su trabajo. Es sí. otra de las cosas. Mm. Sí, bueno, eso es un tema interesante y lo quiero linkear con otra pregunta también. Vos me dijiste que empezaste porque un amigo tuyo había tomado un curso, ¿no? Como que se formó para ser profesor. A mí constantemente cuando cuento que trabajo como profesora de español, me dicen, qué inteligente, yo también podría hacer eso. Como, no sé, encontraste un hack de que solamente hablando en tu idioma ya podés ganar plata. Ujú.
No sé, ¿pensás que se necesita formación para dar clases? ¿Pensás que todo el mundo puede dar clases? Digo, creo que va muy de la mano con si los profesores deberían ganar bastante o más o menos, si es un trabajo que requiere mucha energía o no tanta, no sé, ¿qué pensás de todo esto? Es un buen punto porque me pasó mucho también a mí. Ca- Casi todos mis estudiantes me dijeron, ¿cómo se hace? Quiero hacer lo mismo. Sí, O incluso intentaron, digamos, inscribirse en este tipo de plataformas. Eh, Tengo entendido que muchos no pudieron porque, bueno, la plataforma no los aceptó por alguna razón. sí, Pero está esta idea de que solamente por hablar el idioma ya podés enseñarlo y en parte sí, en parte no. O sea, para tener una conversación, sí, obviamente podés ayudarlo, pero mm, en realidad en parte no tampoco, porque digamos, creo que como profes, seguramente a vos también te pasa, es como que empezás a desarrollar un sexto sentido, digamos, como sí, a mí siempre me gusta decir como que mi cerebro ya está como muy adaptado a qué pregunta hacer y qué pregunta no hacer en mm, determinadas situaciones y para dónde dirigir la conversación para que no sea siempre lo mismo, ¿no? Como, mm, ¿qué hiciste hoy? ¿Y qué te gusta hacer? ¿Y qué haces el fin de semana? Porque si no, siempre es lo mismo. Entonces, sí, capaz, empezaste a hablar sobre que hoy en tu ciudad hay mucho tráfico, hay sí, mucho caos, y yo te empiezo a sí, preguntar, es muy común o sea, como claro, dirigirlo por ahí, como para desafiar al estudiante. sí, Entonces, nada, me parece que una persona que no tiene experiencia o un nativo eh, no tiene esa capacidad que desarrollamos nosotros. Y sí. el tema de la gramática también es complicado. No sé cómo lo ves vos. Sí, bueno, la gramática hay que estudiarla, ¿no? A mí me pasó al principio que no me acordaba de nada, no sabía ni qué era un adjetivo, ni el subjuntivo, nada, y lo tuve que estudiar. Sí. Pero más allá de eso, sí, a mí también me pasa que desarrollé, entre comillas, este sexto sentido. Ya sé qué palabras usar, como sé qué palabras son muy parecidas en inglés y en principiantes las uso y en avanzados uso otras. Em, pero bueno, vos dijiste algo que para mí es clave, que es que hace falta tener experiencia. ¿Vos dirías que es más importante formarse o ganar experiencia para poder dar clases, para saber dar clases? Bueno, yo no sé cómo empezaste vos, pero yo, como te dije, empecé de casualidad, por así decirlo. Es como que yo encontré la profesión y la profesión me encontró a mí. Sí. Entonces, yo empecé haciendo, básicamente. O sea, aprendí haciendo. Mm, Em, yo siempre lo digo que antes de empezar en Italki, porque yo mandé como la solicitud, digamos, y todavía no sabía si me iban a aceptar. Pero sí. yo, de ansioso, ya empecé a buscar en grupos de Facebook. Hay muchos grupos de Facebook como estudiantes de español, y Mm, puse, hola, soy nativo, voy a hacer una clase grupal gratis, obviamente. Si quieren wow. participar, eh, vengan. Ah, qué Y valiente. obviamente a la gente nos encanta lo que es gratis, así que obviamente varios estudiantes vinieron. Sí, Hice un grupo de WhatsApp, eh, básicamente como lo que hago en el club de conversación hoy, pero sí, gratis, abierto por primera vez, como para ganar experiencia. wow. Y bueno, así. Después, obviamente después de un año, creo que sí, un año después, dije, bueno, estaría bueno tener como alguna certificación, un certificado. Sí, Empecé a hacer algunos cursos. em, y sí, y hasta el total hice 3 cursos. El último que hice fue el año pasado con una escuela de Buenos Aires online. mm, Y, y nada, ese fue el último que hice como profe de español. Pero desde mi experiencia, las dos cosas son importantes, pero creo que aprendemos más desde la experiencia que desde la teoría. La teoría está buena, pero se aprende mucho haciendo. No sí. sé cómo lo ves vos. Sí, sí, sí. A mí me pasó lo mismo. También tomé un curso. Empecé sin nada.
pero con la ventaja de que ya estudiaba muchos idiomas, ya estudiaba mucho idiomas, solamente estudiaba japonés y además siempre me gustó la lingüística, de hecho es lo que estudio en la facultad. Y además me gusta enseñar. O sea que arranqué con esa ventaja de que no, de que al principio probablemente era medio un desastre dando clases, pero no tan desastre como podría haber sido. Y después me formé. Yo creo que los cursos de formación están buenos, pero a veces son un poco demasiado idealistas. Como te dicen, bueno, todas las clases tienen que estar súper estructuradas, tenés que armar una actividad para cada clase. Primero que es imposible porque debería cobrar el triple para poder hacer todo ese trabajo. Y después que nunca siguen una estructura lineal, al menos no la mayoría de las clases. Si vas a ver a practicar algo de la gramática, ok. Pero en la mayoría, no sé cómo haces vos con tus clases. Siento que son bastante más libres. Eh, mm, Sí, 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 tal sí, cual. Es, ok. es totalmente de acuerdo con lo que dijiste vos. El curso que yo hice era así como... De hecho, nunca me había sentido tan ansioso en la clase porque, bueno, no voy a nombrar la escuela, Sí. pero eh, es como vos dijiste, digamos, teníamos una estructura y al final tenés como prácticas, ¿no? Prácticas, Mm, todo virtual, obviamente. Tenés prácticas con estudiantes de español, obviamente, y bueno, estás vos con otro profesor también. O sea, son dos profesores ah, en la misma clase. sí, Entonces, es como un trabajo de la universidad. Tenés que, bueno, hablar un poco con el otro profe, coordinar sí. quién va a decir cada cosa, quién va a hacer cada actividad. Eh, está todo programado, digamos. Los primeros 5 minutos son para la presentación. Los primeros, o sea, los otros 10 minutos, la primera actividad. El otro, el texto. El otro, el audio. El otro, y así. Y estábamos como muy ansiosos con el tema del tiempo, Ay, de no sí. llegar, de no poder llegar. Y no. Y yo ya tenía la experiencia de las clases. Y yo sabía que no era así. Pero bueno, son Mm, cosas que tenés que hacer para terminar el curso, sí. pero sí. Sí. Ay, sí, lo de los tiempos es tremendo. Que tenés que armar una actividad tipo creo que le llamábamos rompehielo, no, Rompehielo, sí, sí, eso. sí. Ujú, ujú, Em, ah, sí, me recuerdo, me trae recuerdos, pero es re estresante lo del tiempo, es verdad. En ujú. fin, Capaz que sí, mis hicimos el clases mismo curso. no. Pues no éramos dos profesores, pero sí tuvimos que diseñar toda una actividad. Después te voy a preguntar dónde estuviste, me da Ujú. curiosidad. Em, Igual, pero perdón, sí, quiero decirte que igualmente eso de las actividades rompehielo o como los juegos, eso sí me sí, gusta. Eso lo incluyo en las clases, sí. en algunas, sí. En algunas. Sí, pero ¿no las diseñás vos o las encontrás en internet? ¿De dónde sacas los recursos para las clases? Y mira, algunos los saqué de ese curso porque están buenos y otros, Sí, hace 2 semanas tuvimos un encuentro de profes y ahí también digamos, sacamos algunas ideas de, de actividades rompehielo y si no, en internet hay varias, son bastante simples, sí, sí, están sí, buenas, sí. sí, sí. Bueno, también linkeado a eso, te quería preguntar si para vos hay una buena o una mala forma de enseñar. Esto de que en las academias, en las escuelas te enseñan una manera, pero vos con la experiencia usas otra, o incluso cosas que hayas visto en internet de otros profesores. ¿Te parece que hay una manera correcta de dar clases? No sé si hay una manera correcta o mala, tampoco me siento como la persona que lo tenga que decir, pero bueno, desde mi experiencia, sí, o sea, hay como estrategias que sé que funcionan más que otras, capaz. Por Mm, ejemplo, obviamente centrarse mucho en la gramática y no dejar espacio a la práctica y a estar claro, constantemente con todo gramática, gramática, eso trato de hacerlo. Obviamente darle el espacio al estudiante también para que hable. Obviamente la prioridad es, si es es su práctica. Y también, bueno, la paciencia, que es algo que supongo que desarrollamos
con la experiencia. Yo de por sí soy una Sí. persona paciente, así que no es algo que fue difícil para mí. Em, pero sí, ese tipo de cosas diría. Mm, Mm, gramática, espacio para la conversación y paciencia son las tres sí. cosas que funcionan para mí. Mm, Y tema de corrección de errores, eso me interesa. Hay como mm, distintos métodos. Y es como un tema delicado, porque es la delgada línea entre que el estudiante aprenda y que se vaya frustrado de la clase. Em, a mí, por ejemplo, no me gusta corregir en el momento, me gusta como escribirlo y después ver juntos el error, a menos que sea un error muy frecuente, tipo, no sé, el género de problema, que no es la problema, es el problema. Yo sé que es re sí, difícil, típico, pero sí. claro, claro. Esas cosas por ahí, si no las corregís en el momento, son tan automáticas que no las podés sacar de otra manera. Em, ¿Cuál es tu opinión sobre la corrección de errores? Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que decís vos. Creo que igual depende mucho del estudiante. Estoy pensando que hay Mm, estudiantes que, no sé si vos tenés, seguramente sí, pero que hablan todo el tiempo y es muy sí, difícil como interrumpirlos, sí, como que no querés interrumpirlos, digamos, porque sí. está bueno cómo hablan. Entonces, con esos estudiantes prefiero, sí, corregir después de la clase. Pero con errores así como que se repiten, yo lo que suelo hacer mucho es corregir en el momento, pero no decir como, no, no es así. Como Mm, decimos, por ejemplo, si vos decís la problema, yo te digo la problema como una pregunta, te lo hago claro. como en pregunta. Entonces el estudiante se queda pensando, ah, no, el problema. Eh, Mm, eso, como que no le digo, no, está mal, es así, sino como que te hago pensar, digamos, problematizar qué estás diciendo, que hay algo que no va, digamos. Esa es una buena forma de corregir. Y no corrijo todo, porque depende del nivel. claro, No sé, un estudiante principiante no lo voy a corregir el subjuntivo porque claro. no lo conoce, no sabe ni siquiera, tampoco el pasado. Así que también depende de qué tema estamos hablando. No sé vos. Sí, sí, coincido, depende del nivel, qué tipo de errores perdonás. Bueno, parece como, ¿quién soy yo para Perdonas. perdonar errores, no? Em, Sí, pero, sí. no sé, a veces un estudiante, por ejemplo, o una estudiante, no sé, hablo en general, tiene mucha timidez, le cuesta mucho hablar, tiene mucho miedo de cometer errores, y a esas personas prácticamente no les corrijo nada. Ujú, Eh, no porque no los tengan, sino porque me parece completamente secundario a poder ganar confianza y poder ganar fluidez. Y si yo estoy corrigiendo, estoy destruyendo esa confianza que de a poco se va generando, entonces ahí, por ejemplo, no corrijo nada. sí, tal cual. Em, pero depende, sí, depende de cada estudiante. Mm. Hay Em, otra cosa mm, también que me hiciste acordar ahora que estás diciendo que destruís. Es muy común que los estudiantes no sepan la palabra, como que se quedan pensando y están, totalmente. hay unos segundos que se queda en silencio la clase, que no pasa Sí, nada. Yo antes lo que hacía era, te daba la palabra, te la daba enseguida. sí, Pero ahora no. Ahora te dejo pensar porque, bueno, una de las cosas que aprendí en el curso, que está bueno el curso, digamos, no vamos sí, a decir que todo es negativo porque menospreciarlo. se aprenden cosas como estas, por Sí, ejemplo, que cuando vos estás pensando la palabra, el estudiante se genera como una estructura en su cabeza y si vos le decís la palabra, se la rompes, digamos, le destruís todo. Entonces, es bueno dejar que el estudiante piense. Como que el silencio en la clase no es algo malo. sí, Em, y nada, eso, digamos. sí, sí, Si no le sale, si no se acuerda, bueno, ahí se la decís. Pero sí. sí, totalmente. Dar un espacio para que pueda pensar tranquilo o incluso, no sé, a veces para mí es divertido cuando ya conozco un estudiante y yo sé que sabe la palabra que se olvidó, que simplemente se le olvidó, no sé, por ejemplo, estudiar y Sí. no se la digo, pero empiezo a decirle, Ujú, tú, claro, como sí. que genera Ujú, también mucha satisfacción poder acordártelo. Es como, em, no sé, claramente es darle
la confianza de yo sé que vos sabes esta palabra. Ujú. Y eso para mí es re importante, confiar en tus estudiantes. Eh, y la satisfacción es una de las cosas más lindas de dar clases. Y esa es otra pregunta que te quiero hacer. ¿Cuáles son las cosas para vos más lindas, que más disfrutás de enseñar español? Para mí el vínculo que se genera después de, bueno, con algunos estudiantes después de algunas clases, pero con Mm, otros, no sé si te ha pasado que desde la primera clase ya hacen el clic y ya sí, tienen esa química, ya son como, no amigos, pero digamos, hay buena onda entre sí, el profe y el estudiante. Me gusta mucho ese vínculo y también, bueno, ver el progreso, obviamente, y la satisfacción que genera cuando mejoran, ¿no? Y cuando empiezan a sí, usar esas estructuras y vocabulario. ¿Para vos? sí. También parecido lo mismo. Eh, sobre todo cuando pueden usar el español por fuera de las clases. Me dicen, no sé, conocí a alguien en el gimnasio que habla español, o tengo un vecino, no sé, argentino. O pueden ver una película, leer un libro. eh, y es todo logro de ellos y de ellas, pero me da igual mucha satisfacción y mucho orgullo que puedan hacer eso porque es re difícil. No sé, a mí me pasa, tal vez estudiando inglés no tanto porque lo estudié desde chiquita, entonces eh, tuve la ventaja del cerebro de niño, pero en japonés me recuesta y Ah, recontra entiendo la dificultad de no puedo ver un video de YouTube, o sea, ujú. muy frustrante. No sé, vos estás, bueno, sabés italiano, me imagino, ¿cómo fue tu experiencia con eso, aprendiendo el Con, idioma? con los idiomas. Sí, No, con italiano es como con inglés para vos, porque yo lo estudié desde chiquito el italiano. claro. Entonces, como que siempre estuvo ahí, digamos, en mi vida. Con Mm, el inglés empecé un poco más tarde, entonces puede ser que para mí el inglés sea un poquito más difícil. Digamos, o sea, tengo un nivel, vamos, intermedio, no sé, pero sí. todavía hay cosas que me cuesta entender. Mm. Así que puedo, capaz, vincularlo por ahí con el inglés, pero con el italiano no, porque incluso ahora viviendo en Italia lo escucho todos los días, así que sí. Em, Qué bueno, bueno. Mm. también aprendí un poco de francés, pero no fue tan difícil el francés porque es muy parecido al italiano y también al inglés y al español. Entonces es como que tengo Más o tres menos idiomas que parecido. me ayudan. Sí, sí, sí. Pero parecido más o menos, ¿o no? La pronunciación y eso es re distinta. Sí, sí, es más parecido al italiano en realidad. Eh, Ah, ok. sí, sí, sí. Al español, bueno, no sé, algunas palabras, pero sí, la pronunciación totalmente diferente. Sí, Sí, yo quise escuchar una vez algo en francés y fue imposible. Así sí. que sí, debe requerir de bastante estudio. Ok, eso como las cosas que más te gustan y después dificultades que hayas encontrado en clases o dificultades del trabajo mismo, no sé, trabajar online no es para cualquiera, tener una clase atrás de la otra, que a veces pasa. Sí, 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 sí. Para mí lo malo, digamos, de tener este trabajo online es que no tenés como compañeros de trabajo, digamos. Si vos querés Sí, salir con tus compañeros, no tenés. O sea, tenemos sí, colegas, o sea, vos, bueno, también hay otros profesores de Argentina que conozco, pero nunca los vi en persona, digamos. Hablamos a veces por Instagram, sí, pero esa conexión, digamos, que se genera cuando tenés un trabajo capaz en un lugar físico, no lo tenés. Pero bueno, tenés la conexión con los estudiantes que también puede ser buena. sí, Yo, sí, sí, conocí en persona a muchos estudiantes. Y bueno, desafíos, sí, a veces el hecho de trabajar, o sea, tener una clase tras otra, puede ser un poco cansador por la voz, porque tenés que hablar. sí, eh, sí. y sí, eso, sí, sí. Por la voz, los gestos, no sé si te pasa que después de un día de muchas clases terminás con la cara toda contracturada. Sí, Sí te sí. pasa, ah, menos mal. Pensé Me que era pasaba yo. más al principio, ahora no tanto. Mm,
pero al principio sí, porque no estaba acostumbrado a hablar con tanta Claro, gente todos los días. Eh, con tanta gente. Eh, y en tu ideal, ¿cuál sería la cantidad de clases perfecta por día? Clases de 1 hora, ¿no? Si pudiéramos soñar. ah, eh, y para mí, a ver, el máximo que he hecho de 1 hora fueron 8 o 9. Em, ya Sí, más de eso, ya como que estás un es mucho. poco Sí, quemado, como decimos en sí, español, ¿no? Sí, o sea, lo podés hacer, pero mm, a la sí, última clase ya llegás un poco, bastante, un poco sí, mal. destruido. Em, sí, así que diría 6, ponele, no sé. Y 6, tenés sí, 2 horas más para hacer cosas del podcast o algo así, no sé. No sí. sé Y en vos. el medio algunos descansos, ¿no? A mí me pasa que hace poco empecé a recibir más clases y empecé a abrir más horarios también, por eso me llegaron más. Y no puse divisiones en el medio. Entonces, un día me pasó que tenía como 8 clases, una tras de la otra. Mm, Imposible, imposible, no puedes ir al baño, no puedes nada, no puedes comer, no sé, no puedes sí, vivir. Y esos descansos para mí son importantes y ahí me empecé a organizar y bueno, cambió un poco, pero sí, a veces tengo 3 horas seguidas y en el medio tengo que ir al baño y 1 minuto tarde voy a estar, pero bueno, porque también somos humanos. sí, sí, Sí. me pasa también. Sí, sí, sí. Mm, No, para ir al baño, para tomar un poco de agua, sí, eso siempre. Pero sí, mm. me ha pasado estar 5 horas seguidas, 4 horas seguidas. Ahora, después de esta charla, tengo una clase más y después tengo 2 clases más del club de conversación y después otra más. Así que, sí. Entonces vamos a terminar temprano. Em, No. Para ir cerrando, creo que me queda una pregunta y después te dejo un espacio vos para lo que quieras decir. ¿Le recomendarías este trabajo a alguien más o lo recomendarías dependiendo de, no sé, algunos factores? ¿Qué pensás? Sí, obvio que lo recomendaría. Pero bueno, creo que, como dijimos antes, no es para todos. Mm, Creo que me parece que tenés que tener una capacidad para escuchar muchísimo, porque tenés que escuchar mucho. sí, Si sos una persona que te gusta estar hablando todo el tiempo y no dejas escuchar a la gente, va a ser un poco difícil. difícil. Sí. O sea, lo puedes hacer, pero al estudiante no le va a gustar y no vas a tener mucho éxito. Mm, No diría que tenés que tener sí o sí experiencia con idiomas, mm, podés no tenerla, pero si la tenés te da mucha ventaja porque, como decías vos, podés tener como empatía con el estudiante, saber sí, las dificultades, ¿no? Y eso. Em, sí, y bueno, paciencia, tenés que ser eso te iba a paciente, decir, sí. sí. Ujú. No sé Sí, saber vos. Sí. escuchar. Saber escuchar y Ujú. saber preguntar. No sé, creo Sí, que todo el mundo que escuche esta entrevista se va a dar cuenta de que después de cada respuesta vos me repreguntaste a mí, ¿vos qué pensás? sí, Eso sí, es, saber hacer preguntas creo que es lo más importante de poder enseñar. Eh, es lo que genera conversación y lo que hace que no se vuelva incómodo ni pesado. Así que, bueno, básicamente sí, coincido con todo eso. sí, sí. Em, bueno, no sé si hay algo más que te quede en el tintero, que quieras decir, que no hayas podido decir. Nada, te iba a responder ahora eso que estabas diciendo. Tengo una amiga que también es profe de inglés y enseña también Sí, en Italki. Decimos que son preguntas de profe, como un día un estudiante vino a Córdoba, porque yo antes vivía en Córdoba, en Argentina, sí. vino a visitarme a Córdoba y también él fue alumno de mi amiga, entonces nos juntamos Mm, los tres. no, muy bueno. Y como que mi amiga empezó a preguntarle como, ¿y cómo te sentís acá? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Y como yo le dije, esa es como una pregunta muy de profe, como, Sí. Preguntar por la sensación de cómo estás, o incluso ajá, preguntar cómo estás de energía, cómo te sentís. Eso también es re profe. sí, sí, como Em, automático tenemos eso, sí, Automático, sí. ujú, Bueno, yo creo que podría seguir hablando de este tema sí, 10.000 horas, pero vamos a dejarlo por acá si te dejamos descansar antes de ok. tus clases. Muchas gracias por haber estado, realmente un placer.
No, gracias a vos. La verdad me sentí muy cómodo, como siempre también pueden escuchar el episodio que grabamos en mi podcast, que lo Sí, subí ayer. eso. Sí, Hablamos sobre la literatura y los libros, así que bueno, también lo pueden escuchar. Nada, bien. gracias a vos y gracias a tu audiencia también. No, por favor. Y espacio para hacer, para contar sobre tus cosas, tu club de conversación. Igual eso lo puedo dejar al principio, también lo puedo aclarar. La verdad es que me olvidé de hacerlo, No hay pero problema. ahora es el momento. Bueno, tengo un podcast va a cumplir 3 años en enero, así Wow. que 2 años y algunos meses. Ujú. Bueno, con el podcast también nació el club de conversación, muy, muy ahí cerca, así que nada, nos encontramos todas las semanas para hablar sobre un tema, generalmente es un video que encuentro por YouTube. Y bueno, antes de la clase les envío los materiales, los Bien, flashcards, vocabulario, algunos textos también y el video, obviamente. Y en la clase discutimos, hacemos a veces juegos, siempre algunas actividades diferentes y tenemos un grupo de WhatsApp. Eh, Pueden encontrar toda la información en la página web de mi podcast. genial, voy a dejar el link. Bueno, eso es todo. Entonces, muchas Bueno, gracias. gracias. Chao, chao.